El verano de 1977, en el campamento para chicas Camp Scott, 3 niñas fueron brutalmente asesinadas. Esto sucedió la primera noche tras la apertura de la temporada y causó una escena horrible para toda la comunidad. Bienvenidos a Orígenes del Mal. Mi nombre es Tania, como ya sabéis, y en el capítulo de hoy vamos a conocer uno de los casos reales más perturbadores sucedidos en un campamento de verano. Es un caso fuerte, así que si eres sensible te recomiendo que vayas a ver cualquier otro vídeo del canal. Pero, si sigues aquí, te recomiendo que cierres toda la casa y te vayas al lugar más seguro, porque es probable que te cagues de miedo. Empezamos. Cuando pensamos en campamentos de verano, imaginamos fuegos, fogatas, risas y amistad. Pero, ¿qué pasa cuando el sol se pone y lo que debería ser diversión se convierte en terror? Para conocer este caso nos trasladamos a May, en Oklahoma, Estados Unidos, en junio de 1977. Allí, cerca de las colinas, se ubicaba, o mejor dicho, se ubica, aunque a día de hoy está abandonado, un campamento para chicas llamado Camp Scott. Era el lugar idílico para preadolescentes de entre 8 a 15 años, más o menos. Perfecto para pasar un par de semanas disfrutando de la naturaleza al aire libre, con actividades y reencontrándose con viejas amigas del campamento o haciendo de nuevas. Camp Scott abría sus puertas a mediados de junio, pero obviamente se tenían que preparar, así que era normal que unas semanas antes estuvieran por allí los trabajadores o parte de ellos para hacer los preparativos. Habían unas 30 personas que pasaban el verano con las 140 niñas que iban cada año para encargarse de todo lo necesario en cuanto a alimentación, actividades, seguridad, etc. Y es precisamente durante estas semanas previas a la apertura del campamento cuando sucede la primera cosa extraña, la cual no le dieron importancia porque creyeron que era una broma, pero más adelante se darían cuenta que tenía algo que ver. Y es que recogiendo el comedor, una de las monitoras encontró una nota en la cual decía: este verano morirán 3 personas aquí. Pero como digo, no le dieron importancia y la tiraron. Llegamos al 12 de junio. Camp Scott abre sus puertas. Empiezan a llegar autobuses llenos de chicas y algunos coches con familiares. Es un ambiente agradable, con risas de fondo, saludos y algún llanto por las despedidas. Todo normal. Este campamento tenía varias zonas repartidas por todo el terreno, tanto para dormir como para comer, reunirse, asearse y lo que fuera necesario. Pero por lo general se dormía en tiendas. Tiendas consistentes, obviamente, con su suelo de madera elevado, buena tela, y no estas de hoy en día que abres en 2 segundos y son para un ratito. Cabe destacar que era un lugar apartado y tranquilo, donde nunca había sucedido ningún incidente, y los padres dejaban a sus hijas allí con esa confianza de que estaban con 30 adultos responsables y en un sitio controlado, lejos de todo peligro mundano. Pero aquel verano no harían falta ni 24 horas para convertir Camp Scott en un infierno. La mañana del 13 de junio, es decir, al día siguiente, se encontraron los cuerpos sin vida de 3 de las niñas que estaban acampando, envueltos en sacos de dormir y mantas. Ellas estaban a unos 150 metros de la tienda que compartían. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. De inmediato se alertó a las autoridades y a los familiares. Las víctimas fueron Lori Lee Farmer, de 8 años, Doris Denise Milner, de 10, y Michelle Hayter Gus, de 9 años. Lori era de Tulsa, Oklahoma. Aunque con 8 años se le consideraba una niña muy madura para su edad, brillante y responsable. Ella había saltado un año escolar y era excelente en ciencias, y este fue su primer y último campamento de verano. Sus padres dudaban en dejarla ir por su corta edad, pero finalmente accedieron porque ella estaba entusiasmada. Doris, también de Tulsa, conocida como Denise, era una niña amable, dulce y con un gran sentido de la responsabilidad. Le gustaba cantar y planeaba ser médico cuando fuera mayor.
Ella inicialmente no quería ir al campamento, pero su madre le insistió y le animó para no desaprovechar la oportunidad, e incluso hicieron una recaudación de fondos para poder asistir. Michelle de Broken Arrow era una niña risueña, creativa, que le encantaba la naturaleza y escribir. Era la mediana de 3 hermanos y estaba realmente emocionada por conocer nuevas amigas y vivir una experiencia al aire libre. Lo que pasaría es lo siguiente: la tarde del 12 de junio, cuando ya todas las chicas estaban más o menos ubicadas, empezó a llover, pero llovió muy fuerte, cayó una tormenta de verano con rayos, truenos, que obligó a todo el mundo a refugiarse. Las monitoras y consejeras les dijeron a las chicas que fueran a sus tiendas y se quedaran allí hasta nuevo aviso. Y eso fue lo que hicieron. Es más, es costumbre en Camp Scott hacer una carta a los padres el primer día de estar allí, así que todas aprovecharon para eso. Cuando oscureció, aunque seguía lloviendo, las chicas fueron a cenar y regresaron de nuevo a las tiendas sin hacer ningún tipo de actividad aquella noche. A la mañana siguiente la lluvia había cesado y concretamente a las 6, la consejera del campamento, que empezaba su jornada laboral, por así decirlo, llamada Carla Whitehead, se encontró algo que le llamó la atención. Iba andando y a lo lejos le pareció ver como un bulto con sacos o mantas. Era extraño, pero tal vez la lluvia, que había sido fuerte, había arrastrado algo hacia allí. A medida que se iba acercando, notaba que eran más como 3 sacos de dormir con alguien dentro, lo cual le parecía cada vez más extraño. ¿Quién estaría allí durmiendo? O tal vez estaban haciendo una broma, pero desde luego que no era nada normal. La cosa es que cuando estuvo lo suficiente cerca, se dio cuenta de que sí. Eran 3 sacos de dormir con 3 niñas dentro del saco. Obviamente, aunque ya extrañada, lo primero que hizo fue tocar a una de ellas como acto reflejo para ver si estaban durmiendo o haciéndose las dormidas. Pero en ese momento, cuando las tuvo lo suficiente cerca, es cuando se dio cuenta de que tenían golpes contundentes y que estaban muertas. Carla empezó a gritar del pánico, desesperada. Llegó una compañera y rápidamente empezaron a llegar más monitores e incluso niñas que, aunque durmiendo, habían escuchado los gritos y se estaban acercando. Por supuesto, de inmediato avisaron a las autoridades y a los familiares tanto de estas 3 niñas como del resto, para explicarles lo sucedido y avisarles de que las iban a subir a todas a los autobuses y regresar a casa de nuevo. Camp Scott aún no sabía que ese iba a ser su último viaje. En cuanto llegó la policía, empezaron a hacer preguntas a testimonios, pero tampoco pudieron sacar nada en claro, ya que aunque algún monitor o alguna niña comentaba haber escuchado algún ruido durante la madrugada, incluso el monitor había salido de su cabaña para ver un poquito a ver si pasaba algo, ninguno había visto nada fuera de lugar, o simplemente con el sonido de la lluvia, los truenos, los rayos, no le habían dado más importancia. Lo que sí encontraron fue varios objetos cerca de los cuerpos, como por ejemplo cinta aislante, de la que más adelante sacarían ADN, que ya comentaremos, otro pedazo de cinta con pelos, gafas de ver de niñas, una linterna con sangre, cuerdas, colillas y algunos otros objetos. El pueblo de Mays y de Tuzla estaba completamente consternado por este suceso. Pedían justicia a gritos e incluso había voluntarios para unirse a la búsqueda del posible sospechoso de estos crímenes. Que sí, ahora hablaremos del sospechoso principal. La policía, como parte de su trabajo y de investigación, se acercó al pueblo más cercano para hablar con los habitantes y preguntarles si habían visto algo extraño o a alguien extraño merodeando por allí esos días. Y la verdad es que más de uno coincidía con haber visto a una persona que hacía tiempo que no se dejaba caer por allí, pero que a los agentes les llamó mucho la atención porque no solo era alguien con antecedentes penales fuertes, sino que estaba en busca y captura de hacía un tiempo. Así que se centraron en él. ¿Y quién era este sospechoso principal? Pues este hombre era nativo de la comunidad cherokee de las colinas de Mays, cerca de Camp Scott, y su nombre era Jen Leroy Hart. Jen Leroy había crecido y estudiado en Mays. En el instituto formó parte del equipo de fútbol y se le daba bien.
Cuando terminaron los estudios, este se casó. Y aunque parecía tener una vida normal y tranquila, llevaba innato algo dentro de él que un día dejaría de controlar. En junio de 1966, unos cuantos años antes del suceso de Cam Scott, Jean Leroy no fue a su puesto de trabajo en Flint Steel, Tulsa. Parece que se despertó con ganas de fiesta y se fue al estacionamiento de un club llamado Fond du Lac Club. Allí secuestró a 2 jóvenes y se las llevó a las orillas de un lago, donde abusó de ellas en repetidas ocasiones, sin tener en cuenta que ambas estaban embarazadas. Un detalle que destacó en el caso fue que parecía que Hart tenía una obsesión con las gafas, ya que las modificaba para reducir la visión y las utilizaba en sus víctimas con la intención de que éstas no pudieran verlo a él o el trayecto mientras estaban en el vehículo. La intención de Jean era acabar con ellas, pero consiguieron sobrevivir y denunciarlo. Esto lo llevó a prisión cumpliendo una condena por cargo de agresión en primer grado y 2 cargos de secuestro con un total de 10 años por cada una, pero la hizo conjunta. Es decir, te ponen 10 años y 10 años y en vez de cumplir 20 años, cumples 10 años. Es que no lo entiendo, a mí esto me lo tienen que explicar mejor porque no... Pero bueno, cada uno con lo suyo. Tampoco entraré en detalle sobre este caso en concreto porque estamos con el de Cam Scott, pero si queréis que busquemos más información me lo dejáis en comentarios que me pongo a ello, ya lo sabéis. Básicamente lo he comentado por encima para que os hagáis una idea de cómo era ya este personaje, cómo era Jean Leroy, mucho antes de llegar a Cam Scott. La cosa es que aún así el personaje este se escapó de prisión y se escondió por los recónditos parajes de las colinas de Maze, entre cuevas, cabañas improvisadas y visitas esporádicas a su comunidad que estaba en una zona cercana para obtener ayuda de sus padres. Pero ahora, volviendo al caso, cuando los agentes empezaron a escuchar por el pueblo que Jean había estado por allí y sabiendo estos que estaba en busca y captura por la fuga en cumplimiento de condena ya mencionados, se olieron que podía ser un claro sospechoso, así que avisaron a Central y en este momento empezaría una de las búsquedas más intensas y largas de aquella época en el estado de Oklahoma. Durante un año, agentes, ciudadanos, perros de rastreo, equipos especiales recorrieron kilómetros y kilómetros de bosque en busca de Jean, o al menos de cualquier pista que les pudiera conducir a él. Y gracias a los 3 perros que estaban en el equipo, 2 pastores alemanes y un Rottweiler, fueron avanzando y finalmente llegaron hasta la cabaña que este había estado usando. Estaba llena de porquería, de revistas para adultos, trozos de cuerda como los que había en la escena del crimen, incluso habían trozos de gafas modificadas. No digo más. Por suerte, a partir de ese punto todo empezó a avanzar y no tardaron mucho en encontrarle. Así que tras un año de intensa búsqueda, el sospechoso principal estaba bajo custodia y estaban listos para afrontar un juicio con varias pruebas y evidencias, ya que habían tenido tiempo suficiente para ir recabando información. Obviamente, en este punto las niñas ya estaban enterradas y en su momento se les realizó la autopsia pertinente, en la cual también encontraron varias pruebas o rastros genéticos, como por ejemplo de esperma. Avanzo que este no era de Jean Leroy. En realidad no se sabría nunca a quién perteneció, pero llegaron a tener a otros 3 sospechosos que acabaron descartando. En el juicio, los 2 abogados de Jean hicieron una buena defensa, destacando que ninguna prueba era 100% concluyente y que además se les estaba dando más caña por su procedencia cherokee. Y digo que hicieron una buena defensa porque, increíblemente, el juez declara a Jean Leroy Hunt inocente sin cargos. Sí, inocente, para flipar. Esto significa que legalmente este caso está sin resolver, aunque para más del 90 y pico % de las personas, Jean fue y será siempre el autor principal de estos hechos, aunque no se descarta que no lo hiciera solo. Salió absuelto de esto, cosa que seguramente ni él se esperaba en el fondo, pero fue condenado a más de 300 años de prisión por los delitos que tenía ya acumulados y entró directamente a la cárcel.
Durante su estancia allí, por supuesto, decenas de medios intentaron entrevistarle, pero este se negó una y otra vez, hasta que aceptó una única entrevista con la revista The Cherokee Advocate y, acompañado de sus 2 abogados, no dio ningún dato ni información ni nada relevante. Por supuesto, tampoco le llegaron a hacer la pregunta de si era culpable porque acaba de ser absuelto. Pero es una entrevista que tiene 5 páginas. En prisión no estaría mucho tiempo, pero no porque acabase siendo libre, sino porque a los 2 meses falleció de un ataque cardíaco mientras hacía ejercicio en el patio. O eso es lo que se sabe oficialmente. Y con su muerte se lo lleva todo a la tumba, con lo cual nadie sabrá la verdad de lo que ocurrió la madrugada del 12 al 13 de junio de 1977 en Camp Scott. Lori, Denise y Michelle siempre serán recordadas por una tragedia que tiñó de negro esos días de la población de Mays y por el terrible caso que cerró las puertas de Camp Scott para siempre. A día de hoy, este lugar, este campamento, permanece intacto, abandonado y cada vez más mezclado con la naturaleza que lo abraza lentamente. Pero muchos aseguran que en las noches de verano aún se escuchan los gritos de las niñas de entre los árboles. Y ahora se ha creado una leyenda que, aunque de forma oscura, hará que este hecho sea recordado para siempre. Tengo que decir que, aunque la gran parte de la información sobre este caso está en inglés, hay una web que se puede traducir fácilmente, dedicada específicamente a este caso, donde aparece no solo información oficial, sino que recortes de periódicos, fotografías que no he querido yo incluir en el vídeo y toda la información, toda la información relacionada. De verdad que si os interesa os recomiendo que vayáis a echar un vistazo y por supuesto os dejo el enlace a esta web en la descripción. Y como en la mayoría de este tipo de casos hay más información sobre quien comete el delito que sobre las víctimas. Es normal, siempre por respeto y sobre todo cuando hablamos de menores de edad. Por eso me he centrado un poco más en la figura del asesino que en el de ellas, pero por supuesto ellas son lo más importante de esta historia. Pruebas recientes de ADN mitocondrial confirman la coincidencia con las muestras recogidas y el principal sospechoso del caso. Así que ya hemos llegado al final y si estás en este punto, anímate y dale un like o deja un comentario que ya no cuesta nada y a mí me hace muy feliz ver que te interesan estos casos para poder seguir subiendo contenido similar al canal. Espero que te haya gustado o te haya asustado y nos vemos en el próximo.